Sí, hermanos, gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar reunidos en esta tarde con el propósito de escudriñar, de aprender, de meditar en la palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios que hoy hay un buen número de hermanos y de personas que nos acompañan. Mencionábamos el miércoles que se veía algo triste la asistencia. Y bueno, parece que ahora sí ya se disipó un poco más el frío y ya pudimos asistir sin contratiempos. La semana, ya ni me acuerdo, la última vez que tuvimos clase, leíamos el verso 26 y verso 27 de la carta de Santiago. Y después de terminar la clase y estar ahí pensando un poco acerca de la religión, que fue lo que vimos en aquella ocasión, se me vino a la mente un pasaje y quiero recapitular un poquito o hablar un poquito de lo que vimos en aquella ocasión. Santiago 1, versos 26 y 27, cuando dice que si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, dice que la religión de tal persona es vana, es hueca. Y hablábamos de que, bueno, quién se considera religioso, quiénes son los religiosos, o cuando se dice que una persona es religiosa, bueno, qué es lo que entendemos. Y luego Santiago nos dice, bueno, la religión pura, la religión real, la religión que cuenta, ¿cuál era? Visitar a las viudas, visitar a los huérfanos y mantenerse sin mancha delante de este mundo. Y quiero ver un pasaje, Lucas capítulo 10, verso 25, donde se nos narra la historia de 3 hombres. 2 que teóricamente o en apariencia serían personas religiosas y una persona que no necesariamente tendría que serlo. Y hablamos acerca de la parábola del buen samaritano. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Lucas capítulo 10, versos 25 en adelante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todas tus mentes, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de lado. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de lado. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo, cuídemelo, y todo lo que se gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién fue de estos 3? Parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones. Él le dijo, él cruzó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Podríamos pensar en la pregunta del verso 36 y cambiar un poco y decir, bueno, ¿quién pues de estos 3 te parece que es la persona religiosa? Estaba el levita, estaba el sacerdote y estaba el samaritano. El sacerdote 100% que era persona religiosa,
Se supone que era un hombre de Dios, que hacía las cosas que a Dios le mandaba, que ministraba. El levita, bueno, persona de los escogidos de Dios para servirle, de aquella tribu que Dios había escogido precisamente para que se dedicara de lleno a servir a nuestro Dios. De esa tribu se sacaban los sacerdotes y, bueno, el sumo sacerdote. Entonces pasa aquel primer religioso, el sacerdote, ve a aquella persona a la cual había sido caída o había caído en manos de los ladrones, que le habían dejado medio muerto, y pasa de largo. Una persona religiosa supuestamente pasa de largo y no ayuda a aquel necesitado. Luego pasa el levita y dice la escritura, y viéndole nuevamente pasó de largo. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos consideramos religiosos, que nos consideramos hombres y mujeres de Dios, que hacemos su voluntad? ¿Qué hubiéramos hecho en esta situación? ¿Hubiéramos sido como el sacerdote? ¿Hubiéramos sido como el levita? ¿O hubiéramos sido como el samaritano? Aquella persona o aquella nación que no tenía parte con el pueblo judío, que se odiaban. ¿Se acuerdan aquella comunicación entre la mujer samaritana y Jesús? Dice, bueno, pues, ¿por qué me hablas si se supone que nosotros no tenemos comunicación, comunión? No tendríamos por qué estar teniendo esta conversación. Entonces aquella persona de la cual se esperaba menos fue la que hizo más. Entonces, ¿qué dijimos que era la religión pura? Visitar a las viudas y a los huérfanos. ¿Y se acuerdan cuál era el significado de visitar? ¿Era solamente ir a ver cómo estaba? No. Era ir a ver o mirar con la intención de ayudar, de soportar, de cubrir la necesidad. Entonces, me vino a la mente este pasaje, bueno, y quería compartirlo. Dice, esa palabra significa mirar cómo está con el propósito de ayudar. La persona, samaritano en esta narración, en esta parábola, se acercó, se miró cómo estaba aquella persona que estaba casi media muerta, pero no solamente con la intención de mirar y ver cómo está, o a veces como cuando nosotros estamos ahí manejando y vemos un accidente y estamos ahí mirando, pero cuántas veces, si hay alguna necesidad, nos hemos realmente parado a auxiliar a aquella persona que pudiera estar necesitando de ayuda, ¿no? Entonces, mirar con el propósito de ayudar, da la idea de inspeccionar, proveer, ayudar, cuidar o suplir las necesidades de. Entonces, ¿quién es el hombre religioso en esta parábola? Bueno, ¿o quién fue? Pues realmente el samaritano, del que menos se hubiera esperado. Pero bien, vamos otra vez a la carta de Santiago. Vamos ahora a entrar al tercer tema general de esta carta. Al principio ya hemos hablado de que esta carta se dividía en 10 temas. Y bueno, el primero de ellos, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Vamos a probar las memorias fotográficas. La prueba de la tentación, ¿sí? Del capítulo 1, versículo 1 al 18. Luego del versículo 19 al verso 27 fue el segundo tema, y es el que ustedes pueden ver aquí arriba: escuchando y practicando la palabra de nuestro Dios. Pero ahora, del capítulo 2, del verso 1 al verso 3, vamos a encontrar el tercer tema. Y bueno, ahí se me escapó, es el número 3. Acepción de personas. Y bueno, si ustedes tienen ahí los titulitos de la Reina Valera, habla de la amonestación
contra la parcialidad. Y vamos a leer estos versículos, 2 versos cada quien, por favor, desde el capítulo 2 de Santiago, verso 1 hasta el verso 13. Vamos a ver si alcanzamos a ver algunos 4 versículos por lo menos en esta noche. Denle lectura, por favor, 2 versos cada quien. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, miráis con agrado el que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí abajo y estrado. ¿Y más? No haréis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis enfrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya seas hecho transgresor de la ley. Así hablar y hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y misericordia triunfa sobre el juicio. Ok, un tema complicado de platicar, de comentar, de estudiar. Vamos a hablar acerca de la parcialidad o de hacer acepción de personas en todos estos versos desde el 1 hasta el 13. Primer verso dice, hermanos míos. Evidentemente sabemos que Santiago se está refiriendo a hermanos en Cristo, se está refiriendo a la iglesia. Dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La pregunta de los 64,000: ¿qué es ser o qué es hacer acepción de personas? Los escucho. ¿Ser grupitos? ¿Más? Tener favoritismo para con uno más que para con otro, por conveniencia o por cualquier otra cosa. No leas ahí. ¿Qué más? Hacer cuadernos. Hacer cuadernos. ¿Qué más? Hacer acepción de personas. Hacer menos a una persona. Hacer menos a una persona. No ser parejo. No ser parejo, ¿verdad? ¿Qué más? Hacer acepción de personas. La pregunta sería, ¿desde cuándo empezamos a hacer acepción de personas? Yo me acuerdo que cuando estábamos en la primaria o en la secundaria y era la hora de escoger el equipo de futbolito, ¿qué hacíamos ahí? No, pues, los mejores, ¿verdad? Y al que no sabía jugar, o además los que estábamos más gorditos, no, pues nunca nos escogían. Y si por alguna casualidad nos llegaban a escoger, pues ponte de portero ahí en la defensa, ¿no? Que no, para que no la vayas a regar ahí adelante, ¿no? Y éramos niños y a veces nada más buscábamos con alguien en particular con quien jugar. Y a veces nos decían nuestros padres, o nosotros les hemos dicho a nuestros hijos, bueno, juega también con los demás niños.
y por alguna u otra razón, pues no, pues es que aquellos no, nada más con estos. Y va pasando el tiempo, vamos creciendo, pasamos por la preparatoria, algunos por la universidad, empezamos a trabajar, seguimos creciendo y estamos ya casados, empezamos a tener hijos, y pareciera ser que este mal de ser acepción de personas, a veces va aumentando conforme también vamos creciendo, ¿no? Entonces empezamos a hacer acepción de personas en muchos aspectos de nuestra vida. A veces en el trabajo, pues nada más con uno o dos son con los que me voy a comer por ahí, o son con los que convivo, o a los que invito a la casa, o qué sé yo. Y bueno, lamentablemente el tema de la parcialidad también se deja ver en la iglesia. Y bueno, es precisamente por eso que Santiago toca este tema y empieza dando una amonestación, empieza dando una exhortación. Dice: mis amados hermanos, dice, la fe que ustedes dicen tener en Cristo Jesús, que esa fe sea sin acepción de personas. Acepción de personas es de la palabra griega prosopolepsiais, que significa mostrar consideración a las circunstancias de otro y demostrar favoritismo en bases de rango, de riqueza, de posición social, de logros o de fama. Entonces, al mostrar favoritismo en cualquiera de estos aspectos, estaríamos haciendo acepción de personas. Y la acepción de personas, se ve en muchas áreas o en muchos aspectos. A veces se puede pensar que solamente la acepción de personas es pudiera ser de las personas que tienen dinero para con los que no lo tienen, pero a veces también hay acepción de personas de las que no tenemos dinero para con los que sí tienen, o a veces hay acepción de personas dependiendo del grado de estudios que tengamos, a veces de las clases, del estatus social. A veces los que estamos negritos no les caemos bien a los que están güeritos. Lo bueno es que aquí vemos casi puros bonitos, ¿verdad? Unos que otros blancos por ahí. Es cierto. Y puede haber acepción de personas por diferentes tipos y clases, ¿no? Y ustedes han estado viendo que en las últimas semanas, en los últimos meses, pues esto es algo que se está marcando mucho, sobre todo en el caso de Estados Unidos, donde hay claramente una división en cuanto al nuevo presidente se refiere. Y a raíz de que empezó a dar discursos prácticamente haciendo parcial hacia un sector de la población, y vemos cómo en las escuelas, en los trabajos se ha empezado a hacer mucha discriminación, ha empezado a haber mucha acepción de personas. Y en el cristianismo, decíamos, lamentablemente esto también se deja ver. Lo que está queriendo decir Santiago aquí en este verso dice: mis hermanos, no sean cristianos y a la misma vez muestren parcialidad y un cuidado especial para ciertas personas, en este caso en particular para aquellos que son ricos o altamente favorecidos en el mundo. Es decir, no traten de ser un cristiano y un hipócrita a la vez. Entonces, Santiago condena este mal que se presentaba en la iglesia en el primer siglo. No es algo que veamos o que se haya empezado a ver ahora en nuestros días, donde hay muchas diferencias, sino que es algo que desde el primer siglo ya se dejaba ver.
los comentaristas dicen que bueno, a lo mejor Santiago fue inclusive testigo ocular de lo que estaba pasando en algunas de las congregaciones del primer siglo, en algunas de las iglesias, pero bueno, él condena ampliamente esto, y ustedes recuerdan que lo que se habla en todo este libro es del cristianismo práctico, y esto es algo que se dejaba ver bastante en la iglesia. Entonces él quería corregir este mal. Vamos a ver qué dice Lucas 20:21. Lucas 20:21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Entonces, ¿cuál es el ejemplo del maestro que tenemos? Bueno, no hacer acepción de personas. Y los judíos o los judaizantes, los escribas, fariseos, etcétera, siempre buscaban algo en lo cual hallarle culpable o algo que hiciera mal. Y ellos mismos dicen, bueno, realmente sabemos que no haces acepción de personas. No podían culparlo de ser parcial mientras estaba en su ministerio. Vamos a ver algunos pasajes que también nos hablan acerca de esto. Pablo a los Romanos, capítulo 2, verso 11, dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. Efesios 6:9, que en esencia dice lo mismo. Efesios capítulo 6, verso 9, ¿quién lo tiene? Y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor, ellos y vuestro, está en los cielos, y que está para Él, y no hay acepción de personas. Que para Él no hay acepción de personas. Y Colosenses, capítulo 3, verso 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Otra vez, no hay acepción de personas. Para Dios este tema de la acepción de personas no existe, no, pero lamentablemente para el ser humano y también a veces para el cristiano, esto es algo en lo que fallamos, esto es algo que practicamos, a veces consciente, a veces inconscientemente, de una forma o de otra, pero para cuando menos esperamos, ya estamos haciendo acepción de personas, ya estamos mostrando, de acuerdo a la definición, de acuerdo a lo que comentaba el hermano Jorge, favoritismo en una u otra forma. Entonces debemos de tener cuidado con esto. Y fíjense que esto es algo que le impresionó bastante a Pedro. Ustedes recuerdan que cuando viene el evangelio a los gentiles, bueno, se le manda a llamar a Pedro. Vamos a ver ahí lo que dice Hechos capítulo 10, versos 34 y 35. Ya una vez que se da la conversión de Cornelio, de su familia, bueno, se ve las palabras de Pedro cuando dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, ustedes saben y entendemos que, bueno, era realmente una abominación para un judío entrar a una casa de un gentil, y le costaba realmente trabajo entender el propósito de nuestro Dios cuando le pide a Pedro y dice: bueno, ve a casa de este hombre
Y bueno, yo creo que debió haber tenido mucha resistencia Pedro, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, no cabe en mi mente el hecho de que Dios me pida que vaya a casa de este gentil. ¿Y se acuerdan la visión que tiene? Bueno, le dice, mata y come. ¿Se acuerdan? Ahí en el contexto más atrás. Entonces, Dios le hizo entender este mensaje a Pedro, y de aquí en adelante el cristianismo o el evangelio es predicado para toda criatura. Aquí se empieza a cumplir lo que dice el maestro en su ministerio: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura sin acepción de personas. Al principio ya lo hemos comentado en algunas clases, que bueno, cuando les dice el maestro ahí en Hechos 2, en Hechos 1, Hechos 2, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, pero como que los primeros cristianos como que se resistían, ¿verdad? Y decían, bueno, solamente los judíos, y bueno, ¿y dónde estaban los gentiles? ¿Dónde estaba Samaria y ese hasta lo último de la tierra? Hasta que Dios le da este mensaje a Pedro y le dice, bueno, para Dios no hay acepción de personas. Y Pedro lo entiende, le predica a Cornelio y a todos los que estaban en su casa, y bueno, empieza a ver la conversión de los gentiles. Entonces, vemos aquí y comprendemos a través de estos pasajes que hemos leído, a través de lo que vemos aquí en Hechos 10, que para Dios no hay acepción de personas. El verso 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Bueno, la palabra ahí para congregación, pudiéramos pensar que se refiere a eclesía, pero en realidad cuando vemos en el griego hace referencia a la sinagoga, sinagoge o sinagogen, dependiendo de cómo lo mencionemos. Y bueno, esto hace referencia a una sinagoga. Ustedes recuerdan que los judíos, cristianos, bueno, el lugar donde normalmente se juntaban, pues eran precisamente las sinagogas. Más vemos ejemplos en el caso de los gentiles, que por ejemplo Filemón dice a la iglesia que está en su casa. Bueno, los judíos todavía tenían la costumbre de reunirse en las sinagogas, y cuando Santiago les escribe dice, porque si en vuestra sinagoga, el lugar donde ustedes se congregan, dice, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Bueno, ¿qué quiere decir esto de el hombre con anillo de oro y con ropa espléndida? Bueno, se entiende que con anillo de oro denota que estaba bien económicamente y que tenía autoridad. Pudiera haber sido alguno de los principales, alguien que tenía poder, alguien de un rango alto. ¿Y por qué se dice esto? Bueno, cuando se habla de los anillos, por ejemplo en el caso del Antiguo Testamento, cuando el faraón le da autoridad a José, dice que le da un anillo. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 41 y verso 42. Y cuando se habla en la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Dice que el padre fue movido a misericordia y la vistió, y dice que le dio un anillo. Entonces, porque si en vuestra congregación entra un hombre adinerado, alguien con poder, con autoridad, dice, y también entra un pobre con un vestido andrajoso. Bueno, aquí la palabra para pobres es tochos, que es literalmente un mendigo. Dice, uno que depende de la caridad de otros para su existencia. Entonces se va ahí a los dos
a los dos polos Santiago. Un hombre con mucho dinero, con mucha posición, con mucha autoridad, hasta una persona realmente pobre. Porque a lo mejor nosotros decimos, bueno, pues es que realmente nosotros somos pobres, no somos ricos, pero en el sentido que habla aquí Santiago es alguien que realmente, si no tuviera caridad de los demás, no podría sobrevivir. Alguien realmente en extremo pobre. Y eso es la referencia que hace ahí en Mateo capítulo 19, verso 21. Luego en el verso 3 dice: y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Cuando dice la frase miráis con agrado, bueno, la palabra griega es epiblepo. Dice, esta palabra se puede utilizar para mirar con agrado o para mirar con lástima. Se puede usar para cualquiera de los dos. En este caso, bueno, dice que se mira con agrado. Y los cristianos en el primer siglo, cuando estaban reunidos, veían a aquella persona que llegaba con el anillo de oro, con ropa espléndida, con ropa de marca, diríamos hoy en nuestros días. Dice, bueno, hacían precisamente esa parcialidad. Le decían al rico y al adinerado: siéntate tú aquí en un buen lugar, en el mejor lugar, donde se pudiera ver mejor, donde se pudiera escuchar mejor, donde se pudieran poner aquellas personas que sobresalían tal vez. Y aquel pobre que llegaba mal vestido, que llevaba con vestiduras tal vez ya rotas, tal vez sucias en demasía, porque era extremadamente pobre, bueno, dice, tú quédate ahí. Si hay lugar, dice, bueno, pues ve y búscate un lugar. Dice, o si no hay un lugar, bueno, pues quédate aquí a mi estrado, quédate aquí a mis pies. Entonces, fíjense cuál era el comportamiento de los hermanos en el primer siglo. Mirando con agrado a aquella persona que llegaba a la asamblea, que llegaba a la congregación, que llegaba a la reunión de la iglesia, y bueno, eran completamente parciales. Se aplicaba el favoritismo. Y bueno, ¿por qué se podría pensar que había favoritismo o que había parcialidad con aquella persona rica y se despreciaba aquel pobre con vestido andrajoso? ¿Por qué creían que sucedía esto? ¿O por qué sucede hoy en nuestro día? ¿Cuál es la raíz o cuál es la razón que hay detrás para ser parcial en este sentido? Conveniencia. Conveniencia. Exactamente. Conveniencia. Y todos en algún momento yo creo que hemos estado o caído en este mal, que si vemos a alguien que está en alguna posición, algún conocido que tiene cierta autoridad para algún trámite o algo, bueno, díganme si o no hemos sido parciales. Entonces, hemos tratado con una mejor forma a aquellas personas, porque sabemos que cuando se nos ofrezca aquella barba que le hicimos, bueno, vamos a poder obtener un resultado. Entonces, esto era lo que estaban haciendo los cristianos en el primer siglo. Sabían que si trataban bien a aquella persona que llegaba con buen vestido, con anillo de oro, sabiendo que tenía autoridad, bueno, la trataban bien, venga aquí está su lugar, en el primer lugar, en el mejor lugar para que escuche, etcétera. Y bueno, al pobre lo dejaban completamente a un lado. Vamos a ver Mateo 22, 16.
Mateo 22, 16. ¿Quién lo tiene? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Sí, porque no miras la apariencia de los hombres. Ese es nuestro Maestro, ese es nuestro Dios. No miras la apariencia de los hombres. ¿Qué estaba haciendo la iglesia en el primer siglo a las que se dirige Santiago? Estaba mirando la apariencia. ¿Se acuerdan cuando cuando Samuel es mandado a ungir al próximo rey de Israel, que venía a ser en sustitución de Saúl? Bueno, le dice a David: hazme pasar a todos tus hijos, y empieza desde el mayor. Y decía, bueno, pues, decía Samuel: yo creo que este es, porque él veía la apariencia, porque él veía lo físico. Pero luego le dice Dios: no mires su apariencia, no mires el exterior, porque yo veo el interior, porque yo conozco y escudriño los corazones. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, en ver las apariencias, porque a veces las apariencias engañan. Entonces, fíjense cómo el Maestro Jesús dice: porque no miras la apariencia de los hombres. Verso 4 dice: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? La palabra que se utiliza aquí para distinción, dice, bueno, viene del griego diacrino, que significa discriminar, juzgar, separar completamente, oponerse o dudar. Vamos a leer Hechos 10:20. Hechos 10:20 dice: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. No los discrimines, no los separes, no los juzgues. ¿Quién le dice? Dios a Pedro. Entonces, ahora el 15:9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Cuando habla de ninguna diferencia, bueno, es esta palabra: que no discrimines, que no juzgues, que no separes, que no dudes. Entonces, ese es el sentido que quiere decir: no hacéis distinciones entre vosotros mismos. Bueno, y al hacer esta distinción, al ser parcial, dice: venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, corremos un riesgo de que si hacemos parcialidad, de que si hacemos acepción de personas, nos podemos venir a convertir en jueces con malos pensamientos. Y bueno, ya hablaremos un poco más acerca del juzgar en la próxima clase. Para terminar, nos vamos a brincar estos dos versos. Hay un comentario que se hace en uno de los escritos que consulté. Dice que había una persona que visitó 18 diferentes iglesias todos los domingos, dice, en forma sucesiva, dice, para averiguar cómo eran las iglesias en realidad. Y de acuerdo al artículo que cubría esta nota, dijo: me senté al frente después del servicio, dice, caminé lentamente hacia la parte trasera, luego regresé a la parte delantera, di vuelta otra vez por el vestíbulo, me di vueltas por todos los pasillos, dice, me mantuve sonriente
Dice, estaba vestido con pulcritud, nada extravagante, nada andrajoso, con mala vestimenta. Le pedí, dice esta persona, hizo el experimento de pedir a una persona que le indicara cómo llegar a algún lugar en específico, a algún salón de clases, a la oficina del predicador. Dice, me quedé un rato más, dice, para ver si me ofrecían algo. Dice, y usé una escala para calificar la forma en que me recibieron en todas estas 18 iglesias que visitó. Y esta fue la calificación. Dice, de 10 puntos, si me daban una sonrisa, alguien. 10 puntos si me saludaban, alguien que estaba sentado ahí cerca de mí. De 100 puntos, si había un intercambio de nombres, mi nombre es tal, es un gusto conocerle, etc. 200 puntos, si alguien lo invitaba nuevamente a volver a la asamblea, a la reunión. 1000 puntos, dice, si me presentaban a otro cristiano o a otro miembro de los que estaban ahí presentes. Y ya la calificación máxima, si me presentaban al ministro, a la persona que estaba predicando, y se le daba 2000 puntos. ¿Cuál fue el descubrimiento de este experimento que se hizo? Dice, 11 de las 18 iglesias, dice, obtuvieron menos de 100 puntos. 11 de las 18 iglesias se quedaron menos de 100 puntos. O sea, nadie le dio su nombre. Entonces imagínense, fue a visitar 11 iglesias, 11 congregaciones, pónganle como le quieran poner, y solamente en 7 de esas 18 alguien por lo menos le dio el nombre. Dice, y 5 obtuvieron una puntuación inferior a 20. O sea que hubo 5 lugares a los que fue donde hizo el experimento que o nada más le dieron una sonrisa o nada más alguien lo saludó. Entonces, antes de nosotros pensar y de querer satanizar o de querer decir, estos hermanos del primer siglo, ¿cómo eran? La pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos siendo nosotros hoy en día? ¿Cuál sería el ejemplo, la enseñanza de esto? Es cómo tratamos nosotros a nuestros visitantes. ¿Cómo he sido yo con aquellas personas que vienen a este lugar por primera vez? Me he acercado para darle una sonrisa, para saludarlo, para presentarme, para decirle bienvenido, lo esperamos que vuelva, para presentarle a los demás, ver quién es el predicador. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Y empezando por mí, yo creo que muchos hemos sido faltos en ese sentido. El experimento demuestra que, bueno, o decía esta persona, dice, el mensaje pudo estar excelente, motivador, al amor, a las buenas obras. Dice, las alabanzas a lo mejor estuvieron mejor que nunca, se cantó con el espíritu, con el entendimiento, y hubo muy buenas alabanzas, pero al final del día se acabó la reunión. Dice, ni un saludo, ni un intercambio de nombres, ni me invitaron a volver por segunda vez. Entonces, ¿cómo hemos estado nosotros comportándonos con aquellos que nos visitan? Entonces, es un tema interesante para pensar, para meditar en cuántas fallas a veces tenemos con aquellos que nos visitan. Entonces, imagínense, de estas 5 que dice que obtuvieron una puntuación inferior a 20, que muy apenas obtuvieron una sonrisa o un saludo, ¿a alguien le gustaría regresar? Entonces, ¿por qué? Porque no somos, o hacemos acepción de personas, o somos parciales en el sentido de que aquellas personas que nos visitan no les damos el trato adecuado, no los animamos, no les damos la
la bienvenida. A veces creemos que, bueno, bienvenidos nuestros visitantes, y ¿cómo les decimos todos? Bienvenidos. Ya nos sentimos que hicimos bastante, que hicimos mucho. Pero bueno, la verdad es que el cristianismo práctico del que habla Santiago nos enseña que no solamente se trata de eso. Entonces, y también hace algunos, no sé, años o en Facebook se ve ahí un experimento que hizo un pastor, a lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan, en una iglesia, en una secta. Dice que él se vistió también así andrajoso, como para que nadie se le acercara. Dice que llegó a la congregación ahí al lugar donde se iban a reunir. Dice que prácticamente nadie se le acercó, nadie ni siquiera pasaba ni le daban la vuelta. Entonces dice que llegó el momento de que iban a hacer la presentación del nuevo pastor, del nuevo ministro, predicador, con el nombre que le quieran poner. Pues para sorpresa de todos, esta persona que venía mal vestida, pues era el ministro, o era el predicador, o era el pastor. Imagínense la cara de todos cuando se subió al estrado, cuando subió ahí al púlpito a hablar. Y bueno, y pues ¿de qué creen que fue el primer sermón que les dio? Precisamente de eso, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de ser parciales, de ser acepción de personas. Vamos a seguir hablando ampliamente de este tema. Hay mucha tela de dónde cortar. Y bueno, si hemos estado haciendo acepción de personas con algunos de nuestros hermanos, bueno, meditemos, recapacitemos, y si hemos estado haciendo algo mal, bueno, tenemos que corregir. Dios los bendiga. Amén.